Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a desarrollar el tema de limitaciones de leyes extranjeras y pues para eso vamos a empezar con el concepto del orden público. Pues ahí podemos observar unas diapositivas, pero en realidad vamos a dar una definición muy breve. Y sabemos muy bien que cuando no aplicamos una norma extranjera que sería aplicable al fondo del asunto según nuestra propia norma de conflicto, hablamos de un orden público internacional. Esto implica que no siempre debemos aplicar el ordenamiento extranjero en el orden público internacional al dejar de lado una norma extranjera. Y pues la diferencia entre el orden público interno, pues dejamos de lado lo convenido entre las partes. Dentro de las limitaciones de las leyes extranjeras hablaré del fraude de ley. En derecho internacional privado se entiende por fraude de ley el movimiento fraudulento del punto de conexión de la norma de conflicto para hacer recaer sobre una situación privada internacional. ¿Cuál es el efecto de este fraude de ley? El acto realizado en fraude es válido en el país donde se realizó. Sin embargo, esto es anulable en el país donde se pretende hacer valer sus consecuencias. El reenvío es retorno o conflicto negativo entre las reglas del derecho internacional privado, que se produce cuando la norma de conflicto de un país declara aplicable el derecho extranjero. Y pues este a su vez remite para la solución de tipo legal dado al propio sistema jurídico que conoció del caso o en este caso sería el de algún tercer país. En una consecuencia de la diversidad legislativa entre las normas indirectas del derecho internacional privado implica tener en cuenta el contenido de la norma de un conflicto del sistema extranjero invocado por la norma del conflicto del foro. Es el reenvío una de las instituciones más complejas y discutidas dentro del derecho internacional privado. La cuestión esencial del reenvío radica en sí, en que acepta o no el mandato de la norma conceptual extranjera y por ende se aplica un derecho sustantivo distinto al que señala la norma del conflicto del lugar del foro. Las clases de reenvío son tres. 1. Reenvío de primer grado o simple. Es cuando la regla de conflicto del tribunal juzgador considera competente la regla del conflicto extranjera. 2. Reenvío de segundo grado u ulterior. Es cuando la legislación del Estado envía o reenvía el conocimiento del caso a la legislación de un tercer Estado. 3. El reenvío de tercer grado o indefinido es cuando son varias las legislaciones que se declaran incompetentes. La calificación. Esta limitante se funda en que la forma como se aprecia una relación jurídica es esencial para la solución de conflictos de leyes. Las normas de conflicto son idénticas entre dos países, pero el resultado práctico es diferente dependiendo de la calificación. Hoy en día hay una solución. El juzgador se regirá como por las leyes internas de su propio estado y no puede acudir a leyes extrañas para su función de administrar justicia. Entonces, la calificación dependerá de la ley Lex Fori. Esta dice que es aplicable la ley de la nacionalidad del juez que conoce el asunto, es decir, la ley de su estado. Esto lo vamos a encontrar fundamentado en el artículo 25 de la ley del organismo judicial, en donde nos dice que la calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue. Muchas gracias. Esta fue nuestra pequeña exposición.